Dios les bendiga, hermanos. Cuánto nos gozamos en la alabanza. A eso vinimos, ¿verdad? A alabarle a Él, al Señor, que Él ha sido bueno con nosotros en gran manera. Es un privilegio para mí, como siempre, compartirles la palabra de Dios. Y seguimos con la serie La Familia Cristiana. ¿Cuántos venimos a escuchar el consejo de Dios? El tema que les comparto está basado en Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 2. Y el tema se llama Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para nosotros, hermanos. Los invito a que abran sus Biblias en Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 2. Marcos 10, capítulo 10, Marcos 10, capítulo 1 al 12, perdón. Dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por darnos un día más de vida, Señor, y poder reunirnos aquí en tu casa, Señor, con un propósito de alabarte y de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor. Cámbianos, edifícanos, Padre. Queremos agradarte a ti, solamente a ti, mi Dios. Danos de tu gracia, Señor. Bendice tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como ven, hermanos, este pasaje tiene que ver acerca del divorcio. Y quiero empezar diciendo que este es un tema que ha sido muy controversial y es un poco complicado también. Complicado en el aspecto que solo en los Estados Unidos alrededor de 1/3 de los norteamericanos se han divorciado por lo menos una vez. Y entre los cristianos se informa que el 26% de los cristianos son personas divorciadas. Por esto, sin duda, este es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Y mi intención no es tocar este tema como un simple tema doctrinal, frío. No quiero verme como una persona frívola, que no le importan las emociones y sentimientos de las demás personas, sino que quiero tomar en cuenta a las personas que han experimentado una relación rota y que han atravesado todo esto con muchísimo sufrimiento, porque de seguramente todos de los que estamos aquí, todos aquí
de una forma u otra, hemos sido impactados por un divorcio. Ya sea que alguien cercano a nosotros se haya divorciado o que haya pasado por la amargura de una experiencia de un divorcio, ya sea un familiar o un amigo, ¿verdad? De una manera u otra, todos hemos sido impactados por un divorcio. Otros han sido directamente afectados por el divorcio de sus padres. Otros han experimentado la destrucción de sus propios matrimonios. Y mi intención no es remover heridas que algunos casos todavía están frescas. Mi intención no es traer a la memoria de algunos de ustedes recuerdos amargos de situaciones que han marcado sus vidas hasta el día de hoy. Todo lo que pasa cuando hay un divorcio. Sin duda, el divorcio ha traído tanto dolor y sufrimiento a millones de personas alrededor del mundo que cada vez más en nuestros días las estadísticas demuestran que ha habido una disminución del número de personas que se casan y ha aumentado los divorcios. Solo en los Estados Unidos el 50% de los matrimonios termina en divorcio y el 75% de los divorciados se vuelve a casar. Básicamente estamos viviendo en la cultura del divorcio. Y lo peor es que algunas iglesias se hacen de la vista gorda ante el divorcio, porque consideran que la palabra de Dios es demasiado exigente y estricta, ¿verdad? Y por esto los líderes de las iglesias quieren atraer a las personas a la iglesia de cualquier manera, aún a costa de suavizar lo que la palabra de Dios dice. Es por eso, hermanos, que no podemos dejar que sea nuestro corazón el que nos guíe, ni lo que diga la sociedad allá afuera, sino que debemos confiar siempre en la palabra de Dios y no en nuestro engañoso corazón. Vamos a entrar al tema. Marcos 10:1, si gustan pueden acompañarme ahí con su mirada. Dice Marcos 10:1: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. El Señor Jesús, mientras pasaba caminando por la región de Judea, según las multitudes le buscaban, y dice la Biblia que se unían a él. De esta forma, el Señor aprovechaba nuevas oportunidades para seguir instruyendo y enseñando al pueblo y a los discípulos acerca de los grandes principios del reino de Dios. Y aquí el Señor les enseña todo lo relacionado acerca del matrimonio y desgraciadamente todo acerca del divorcio también. Marcos 10:2 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Esta palabra repudiar quiere decir despedir, despachar, dejar ir, dejar libre, divorciarse. Y vemos que los fariseos siempre aparecían en la escena con las mismas intenciones de siempre, de buscar cómo atrapar al Señor Jesús en sus palabras, con el fin de crearle problemas. El versículo 1 que acabamos de leer dice que Jesús vino a la región de Judea dirigiéndose hacia Jerusalén. Ahora, la Biblia nos da este dato, esta información, porque según toda esa región de Judea estaba gobernada por Herodes Antipas.
Y si nosotros recordamos quién era Herodes Antipas le había quitado la mujer a su hermano Felipe y se había casado con ella. Juan el Bautista le dice a Herodes Antipas en Marcos 6:18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan reprende a Herodes por tomar la mujer de su hermano Felipe. Y esto no solamente enfadó a Herodes, sino mayormente a su nueva mujer Herodías, que al final encarcelaron a Juan y por último le cortaron la cabeza. Los fariseos astutamente tientan al Señor con el mismo tema por el que Juan había muerto. Marcos 10:2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, divorciarse de su mujer. En otras palabras, los fariseos le preguntan a Jesús, ¿tú qué vas a decir con respecto al matrimonio, al divorcio, perdón? ¿Acaso piensas igual que Juan el Bautista? ¿Acaso tú también condenas el divorcio? ¿Condenas lo que está haciendo el rey Herodes con su nueva mujer que ahora tiene? En otras palabras, le preguntan al Señor. Estos fariseos eran inteligentes, y muy astutos. Y si el Señor Jesús estaba en territorio de Herodes, entonces habría un riesgo de sufrir lo mismo que Juan el Bautista. Los fariseos astutamente querían meter en problemas al Señor. Y cualquiera que fuere la respuesta del Señor Jesús, ellos de seguro irían corriendo con Herodes para que el rey Herodes se encargara de Jesús como lo había hecho con Juan el Bautista. Y así ya no tenían que preocuparse ellos mismos del asunto, ¿verdad? Otro dato importante que encaja aquí, hermanos, dicen los historiadores, teólogos, que en aquel tiempo habían dos escuelas rabínicas, que eran las principales de toda Judea y que eran muy populares en aquel entonces. Una era la escuela de Giliel y la otra era la escuela de Shammai. Giliel y Shammai eran dos judíos rabínicos y maestros de la Torá en aquel entonces. Y estos rabinos tenían grandes diferencias acerca del divorcio. Por ejemplo, la escuela de Shammai era más estricta y conservador, que solo permitía el divorcio por causa del adulterio. Que obviamente en el Antiguo Testamento el adulterio se pagaba con la muerte. Y así el cónyuge quedaba divorciado automáticamente. Pero la escuela de Giliel era más permisiva y liberal. Giliel consideraba que el marido podía darle carta de divorcio a la mujer por cualquier causa que el marido pudiera considerar no agradable a su esposa. Según Giliel, era suficiente que la esposa se le quemara la comida para que el marido le pudiera dar carta de divorcio. Según la escuela de Giliel, eso era suficiente para que el marido pudiera divorciarse de su mujer. Y aún los mismos fariseos creían que el divorcio era así de sencillo, como lo planteaba la escuela de Giliel. Y con esta pregunta, los fariseos pensaron que estarían poniendo al Señor entre la espada y la pared, porque cualquiera que fuere la postura del Señor Jesús, cualquiera que fuere su dictamen acerca del divorcio, se encontraría en contra de una o de otra de estas dos escuelas rabínicas del judaísmo. Cualquiera que hubiera sido la respuesta del Señor Jesús, hubiera tenido un grupo de enemigos. Pero
La respuesta del Señor fue más allá de estas dos malas interpretaciones que tenían estas dos escuelas de Giliel y Shammai. Entonces, ¿en dónde se ubicaría el Señor Jesús en este asunto? ¿Cómo podría el Señor hacer una afirmación que dejara satisfechas a ambas partes? En Mateo 19:3 encontramos la misma pregunta de los fariseos, pero con más detalle. Mateo 19:3 dice así: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos tentándole le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vemos que no había duda que entre los fariseos ellos mismos pensaban que el divorcio era lícito, que el divorcio estaba permitido y que era así de fácil y de sencillo divorciarse por cualquier causa indecente que el hombre encontrara en su mujer. Los fariseos consideraban el matrimonio como algo temporal, como algo que se podía romper con toda la tranquilidad del mundo. Vemos que los fariseos estaban interesados en hablar más acerca del divorcio que el matrimonio. Pero el Señor Jesús estaba más interesado en hablar más acerca del matrimonio que el divorcio. Y para comprender mejor qué dice la Biblia acerca del divorcio, hermanos, primero debemos comprender qué dice la Biblia acerca del matrimonio, ¿verdad? Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí saben que el matrimonio es un diseño de Dios? Es un diseño de Dios mismo. El matrimonio es un diseño divino que fue establecido antes que entrara el pecado en el mundo. Y uno de los propósitos del matrimonio era la preservación de la raza humana, el de procrearse las familias. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También, según la Biblia, el matrimonio debería servir como un complemento y ayuda entre el hombre y la mujer. Génesis 2:1 dice, Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y también el matrimonio, hermanos, implica un compromiso, implica una entrega. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que implica el matrimonio? Compromiso, entrega, amor, unidad. Este es el propósito de Dios para el matrimonio. Y una de las cosas fundamentales del matrimonio, hermanos, que siempre hay que recordar, es que el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Y en un pacto matrimonial existen tres personas. Existe un hombre y una mujer, y Dios quien sella y atestigua ese pacto matrimonial.
Esto es muy importante, hermanos. Tenemos que tenerlo en cuenta para comprender la verdadera importancia que el matrimonio tiene ante los ojos de Dios. El matrimonio es un pacto divino. El matrimonio es más que un compromiso entre un hombre y una mujer. Es mucho más que eso. El matrimonio es una relación donde Dios interviene para unir a un hombre y a una mujer para ser una sola carne. Y esto, el de unirse, no solamente es físicamente, sino también espiritualmente. Dios establece el matrimonio como un pacto que debemos mantener firme por los siglos de los siglos, por así decirlo, y no importando si alguno de los cónyuges falla. Marcos 10:9 dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y al decir que un matrimonio no lo separe el hombre, quiere decir que una vez que la pareja se casa, Dios mismo los ha unido. Dios mismo los ha juntado. Y esa unión está destinada a ser de por vida. Así que los que se casan, no se casan y quedan únicamente unidos por las leyes de los hombres, sino que quedan unidos por la misma ley de Dios de forma permanente. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo puede separar el hombre. Para los que están solteros, si te quieres casar pensando que si en una de esas tu matrimonio se vuelve algo difícil o incómodo, te puedes divorciar. Si piensas así, mejor no te cases. Los mismos discípulos del Señor le dijeron en Mateo 19:10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esta afirmación que les hizo el Señor Jesús sorprendió grandemente a los discípulos, porque ellos también tenían profundamente enraizados la cultura de los fariseos, la cultura de Giliel. Hermanos, sin duda el matrimonio es una gran bendición. Es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. La palabra de Dios dice que el matrimonio solo se puede disolver, solo se puede separar por la muerte. Romanos 7:2 al 3, vamos a leer. Romanos 7:2 primero. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Vemos aquí que el matrimonio no se puede desunir tan fácilmente. Y la única forma de romperlo es por medio de la muerte, cuando uno de los cónyuges muere, ¿verdad? Dice en el verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El matrimonio, hermanos, es como un contrato legal en las que nuestras obligaciones solamente terminan con la muerte. Que si alguno está casado y se divorcia y se une a otra persona que no sea su cónyuge, dice la Biblia que comete adulterio. Esto es duro, hermanos.
divorciarse de una mujer y establecer una nueva relación, dice la Biblia que nos lleva al adulterio, porque el matrimonio es indisoluble, no se puede desunir, no se puede romper, porque dura toda la vida. Y establecer otra relación encima cuando ésta todavía está vigente, porque los dos están vivos, la Biblia lo interpreta como adulterio. La única forma de no cometer adulterio es si el cónyuge ha muerto. Hermanos, ¿ustedes comprenden la gravedad de un divorcio? Por eso los votos del casamiento son hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga. El divorcio jamás ha estado en el corazón de Dios. Y aquí se nos enseña que el que se divorcia y se casa con otra o con otro comete adulterio. A lo mejor usted no esté de acuerdo conmigo, pero ante los ojos de Dios si tú estás unido a los ojos de Dios, hermanos, tú estás aún unido a tu primera esposa, a tu primer esposo. Para mí es difícil este tema, hermanos, porque hiciste un pacto delante de Dios y delante de tu prójimo. Y un pacto ante Dios jamás se puede romper. Esta es una cosa muy seria, hermanos. Por eso no se predica en las iglesias acerca de este tema. Los mismos discípulos cuestionaron al Señor si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19:10. Hoy en día, hermanos, no se le da la importancia al matrimonio. Lo tomamos muy a la ligera. Divorcio y nuevo matrimonio. Ya es una cultura en nuestros días que ocurre frecuentemente, ¿verdad? Proverbios 2:17 habla de la mujer que se olvida del pacto de su Dios. Proverbios 2:17 dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto divino que es inquebrantable. Nadie puede romperlo. En Gálatas 3:15 dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y esto que es de hombre. Y en Malaquías 2:14, otra vez la palabra de Dios nos vuelve a recalcar que el matrimonio es un pacto divino. Malaquías 2:14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es para toda la vida. Esto es serio, hermanos, que lo debemos de tener muy en cuenta cuando estamos hablando de romper el matrimonio con el divorcio. El divorcio separa lo que el matrimonio une. Y podemos decir que quien se divorcia está separando algo que Dios ha unido, lo cual significa desafiar arrogantemente a Dios. Así que mejor quiten la palabra divorcio de su vocabulario, porque no es una opción para los cristianos,
aunque haya tormentas muy fuertes en tu matrimonio, el divorcio no es conveniente, porque nunca a la verdad el divorcio ha solucionado los problemas, que sin duda ha creado otros aún peores, y que principalmente afecta en mayor medida a nuestros hijos. Aparte de que las consecuencias son sin lugar a duda dolorosas, que afectan todas las áreas de la vida de las personas que se están divorciando. Puede afectar en lo personal, familiar, social, económicamente. Así que una vez entendiendo la importancia del matrimonio, tenemos que decir que el divorcio atenta contra el orden divino, porque rompe el diseño y el propósito de Dios. Mateo 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esto? Que cualquier persona que interfiera en un matrimonio, tal persona se encuentra desarmando la obra de Dios. Puede ser incluso el mismo esposo o la misma esposa que estén planeando divorciarse. Cualquiera de los dos que inicie el divorcio contra su propio cónyuge, tal persona se encuentra desarmando la obra de Dios. Y obviamente que también puede referirse a una tercera persona, ¿verdad?, que busca destruir el matrimonio de otras personas. Cualquiera que interfiera en un matrimonio, otra vez, tal persona se encuentra desarmando la obra de Dios. La Biblia dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es como si dijese que nadie se entremeta en un matrimonio para separarlo. Hermanos, es grave pecado separar un matrimonio, porque atenta contra lo que Dios mismo ha establecido, con lo que Dios mismo ha unido. Y cualquiera que haga algo así, no espera otra cosa más que el juicio de Dios. Hermanos, el divorcio desde el punto de vista del Señor, si un hombre y una mujer han llegado a ser una sola carne, como un solo cuerpo, pues romperlo o separarlo sería como arrancar un brazo, como arrancar una pierna o la cabeza. Es como desgarrar el cuerpo. Esto es algo muy serio, Y creo que hoy se habla del divorcio con una ligereza. Se habla y hasta se aconseja mal a otras personas. Decimos: no, pues déjalo, sepárate de él no te merece, divórciate. Hermanos, cuando hablamos y aconsejamos así, ¿sabe qué es lo que usted refleja realmente? Usted ignora el sentir del corazón de Dios e ignora el sentir de la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Eso no es lo que Dios piensa. Siempre tengamos en mente que el matrimonio dura, tanto que dura la vida de ambos cónyuges. Por lo tanto, el divorcio debe ser considerado como una violación a la institución divina de Dios. El divorcio también es considerado como un fracaso del hombre, como un fracaso delante de Dios y con el prójimo. El divorcio o la separación
es un fracaso y no podemos verlo de otra manera, porque contradice con la voluntad de Dios, porque frustra su propósito. Pero hoy en el mundo no lo entiende así. Muchos piensan que el divorcio es como una solución rápida y efectiva para cualquier conflicto matrimonial. El divorcio en nuestros días ha crecido de una forma extraordinaria, que cada vez hay menos matrimonios y cada vez más divorcios, que ya el concepto del matrimonio ya no se valora ni se aprecia. Los jóvenes de hoy, por una razón, no han adquirido de sus padres firmes convicciones familiares acerca del matrimonio. Y cada vez más las iglesias y sus miembros son más permisivos y más tolerantes, donde todo se permite y donde todo da igual, ¿verdad? Esto sin duda tiene que entristecer el corazón de Dios. Este no es el propósito de Dios. Dentro de la misma iglesia hemos visto creyentes que se divorcian y se vuelven a casar, incluso pastores que se divorcian y se vuelven a casar. Y ver esto en el día de hoy es muy frecuente, ¿eh? Pero ¿qué dice Dios acerca del divorcio? Malaquías 2:16. Si gusta puede acompañarme ahí. Dice Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. O sea que cuando nos divorciamos de alguien con quien hemos hecho un pacto, es como una burla del pacto creado por Dios, que Él mismo estableció. Y Malaquías 2:14 al 15 nos da una de las razones por qué Dios odia el divorcio. Malaquías 2:14 al 15 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. El diseño de Dios para la familia, una de las razones era que un hombre y una mujer se comprometieran entre sí para toda la vida y criaran hijos para Dios. Y según los estudios demuestran que el divorcio destroza a los hijos. Es un hecho, hermanos. Las estadísticas dicen que el 50% de los niños que presenciaron divorcio de sus padres verán a sus padres volverse a casar con otra mujer o con otro hombre. ¿Y qué genera esto? ¿Qué es lo que genera en sus corazones? Cuando los padres se divorcian, los hijos tienen más posibilidad de sentir ira, ansiedad, depresión. Tienen problemas de conducta. Los hijos de padres divorciados a veces tienden a rebelarse contra la autoridad de sus padres. Tal vez ellos digan, total, si mis padres no son capaces de hacer las cosas bien,
y cumplir sus promesas, ¿por qué tengo que hacerles caso? Y por si acaso no nos hemos preguntado por qué es que nuestros hijos no están aquí con nosotros escuchando la palabra de Dios. Hermanos, un divorcio conlleva una familia disfuncional que a veces ocasiona que los hijos abandonen su hogar a temprana edad, en la que luego son vulnerables a caer en el alcohol, las drogas o en malas amistades. Así que recuerda, hermano y hermana, que estar divorciado o separado se requiere mucho esfuerzo, y no es fácil, no es fácil. Y no es para que te enorgullezcas y digas, pero si yo puedo solo o sola sacar adelante a mis hijos. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué no mejor o no sería mejor invertir tus energías en salvar tu matrimonio? Marcos 10, versículo 3 al 4, vamos a leer. Dice Marcos 10, versículo 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Los fariseos hicieron referencia a un versículo de la Biblia que está en Deuteronomio 24:1, donde habla acerca de la carta de divorcio. Si gusta puede acompañarme ahí. Deuteronomio 24:1. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y las entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Vemos que en el Antiguo Testamento Moisés permitió al hombre dar carta de divorcio a su mujer. Pero notemos que Moisés permitió dar carta de divorcio. Moisés permitió, no les mandó, sino permitió, que es otra cosa. Y lo permitió por un solo motivo. Moisés solo lo permitió por la dureza del corazón del hombre. Marcos 10:5. Marcos 10:5. Vamos a leer hasta el 6. Dice así: y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Vemos aquí que el divorcio nunca ha sido la idea de Dios. Dios no aprueba ni bendice el divorcio. Y no hay, hermanos, ningún mandamiento para que el hombre repudie o se divorcie de su mujer. No lo hay. No hay nada en este pasaje que nos haga pensar que Dios apruebe el divorcio. Marcos 10:7 dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El Señor, como siempre, cita la palabra de Dios y hace referencia en Génesis 2:24, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El texto es claro, El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Marcos 10:8, vamos a leer. Dice así: y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno.
Hermanos, Dios mismo estableció las reglas del matrimonio y espera que el hombre y la mujer dejen a sus padres y se unan en matrimonio de tal modo que los dos sean una sola carne. Por eso el Señor considera el matrimonio como una unión definitiva que solo podrá ser rota a causa de la muerte. Marcos 10:9 dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Lo que Dios juntó, no ande un hombre separándolo. Es como si dijese que nadie se entremeta en un matrimonio para separarlo. Separar lo que Dios juntó es un acto arrogante, hermanos, y desafiante contra Dios, como lo hemos dicho anteriormente. Y aquí el Señor no está haciendo una sugerencia, sino está dando un mandamiento. Marcos 10:10 dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. ¿Y por qué los discípulos le preguntan lo mismo al Señor? ¿Acaso no lo habían entendido bien? O tal vez lo habían entendido muy bien, que se sorprendieron mucho al escuchar las palabras del Señor. En Mateo 19:10 podemos ver que sí lo habían entendido requete bien. Dice Mateo 19:10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Parece que los discípulos lo habían entendido demasiado bien, lo que el Señor les había dicho. Los mismos discípulos se sorprendieron a la respuesta del Señor Jesús, que ellos le preguntan lo mismo cuando vuelven a casa. Se habían quedado sorprendidos cuando el Señor les dice que el hombre y la mujer están unidos por un pacto en matrimonio, en tanto en que los dos viven. Los discípulos estaban tan acostumbrados en la cultura de los fariseos que podían divorciarse de la mujer por cualquier causa si ellos lo desearan. El Señor les cambia el panorama radicalmente, de que el matrimonio era de por vida, de que no se podía jugar, de que el matrimonio no se puede romper y no se puede anular ante los ojos de Dios. Aunque la sociedad lo anule allá afuera, pero a los ojos de Dios sigue intacto, porque es un vínculo permanente, el matrimonio. Aunque las leyes quieran divorciar a la gente, pero el pacto sigue vigente, hermanos. Estos son principios que debemos conservar y enseñar a las demás generaciones, Así como el Señor les dijo a sus discípulos al despedirse de ellos. Ahí en Mateo 28:20 les dice Mateo 28:20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esto requiere una renovación en nuestra mente, porque la verdad estamos tan influidos por el mundo, viendo el divorcio ya como algo normal. Tenemos que recuperar y guardar todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Marcos 10, versículo 1 al 12. Dice en el versículo 11, del versículo 11 al 12, dice: y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra,
comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús indicó claramente que si el hombre o la mujer que se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Y la razón para esta conclusión es que a los ojos de Dios, el primer matrimonio no ha quedado anulado, sino que sigue vigente, como lo hemos dicho. Pero en el Evangelio de Mateo aparece una excepción. Hay una excepción que parece indicar que puede llegar a haber alguna causa justificada para el divorcio. Mateo 19:9 nos dice cuál es la excepción legítima de poder divorciarse sin cometer pecado. Mateo 19:9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Salvo por causa de fornicación. Hay una razón legítima para divorciarse. Y si es que ha habido inmoralidad sexual, si ha habido adulterio. El adulterio es una de las causas justificadas para que la parte ofendida rompa la convivencia con su cónyuge. Que en sí, según solamente hay dos excepciones, causas o razones para separarse legítimamente. Aclaro primero que no estoy promoviendo el divorcio, pero según la Biblia, una de las razones para separarse es el adulterio, como dice Marcos 10, 11 al 12, por si el cónyuge ha sido infiel. Esta es una, por si el cónyuge ha sido infiel. Y dos, por el abandono de hogar. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 7:15. Dice la palabra de Dios: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero fijémonos bien, hermanos, en lo que no aplica este versículo. Lo que no aplica y no autoriza es el nuevo matrimonio. Un nuevo matrimonio. En esto la Biblia guarda silencio. La Biblia no dice nada acerca del nuevo matrimonio. Y muchos vienen a este pasaje en busca de algún tipo de permiso de parte del Señor para divorciarse de sus cónyuges y así poder emprender una nueva relación con otra persona. Pero vamos a ver qué dice 1 Corintios 7:10 al 11. 1 Corintios 7:10 al 11 dice, versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué podemos ver aquí? Que la Biblia
no promueve el divorcio y no promueve el nuevo matrimonio. Cuando escuchamos la expresión del apóstol Pablo, que la mujer no se separe del marido, recordamos las palabras del Señor cuando dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y cuando Pablo dice, si se llega a separar, quédese sin casar. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 15, vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 15. Dice así: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Claramente vemos que un creyente no se contamina al vivir al lado de un cónyuge incrédulo o que no cree en Dios. Es todo lo contrario, Es todo lo contrario. Es el no creyente quien resulta santificado por la presencia de la esposa que es cristiana, o viceversa. Dice el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Así que el que es cristiano no debe tomar jamás la iniciativa de la separación o el divorcio, jamás. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone, o viceversa, no lo abandones o no la abandones. Hermanos, tomemos más en serio esto de ser familia. Y si ya hay problemas en tu matrimonio, recuerda que siempre hay tiempo para resolverlos. Tengamos siempre una actitud de resolver, de perdonar y de construir juntos como familia. A los que estamos casados, dediquémonos a ser hombres de Dios, amando a nuestra esposa. Y esposas, respeten a sus esposos. Quiten la palabra divorcio de su vocabulario, que no es una opción para los cristianos. Pero, ¿qué hay de los hermanos que tal vez por ignorancia se divorciaron y se volvieron a casar? ¿Cuál debería ser nuestra actitud para con los hermanos divorciados? ¿Qué haría Jesús? ¿Los perdonaría? Claro que sí. Los perdonaría y no los condena. Y les dice, vete y no peques más. Y les da una nueva oportunidad como se la dio a la mujer adúltera. Hermanos, si nosotros no somos divorciados, de todos modos somos iguales de pecadores. Y a todos nos ha perdonado por igual el Señor Jesús.
Dios es redentor de todos y nos ofrece un nuevo comienzo. Hermanos, este tema del divorcio sin duda es duro de escuchar. Pero quiero que te lleves, que te vayas con esto. Si tú eres creyente, recuerda que tu identidad primaria y principal no es divorciado o divorciada. Esa no es tu identidad. Tu identidad es cristiano o cristiana, hijo de Dios, hija de Dios. La sangre de Cristo te perdonó de todo pecado y Dios te adoptó como un hijo o una hija con todos los derechos, no importando cualquiera que sea tu estado civil. La Biblia no dice que un divorcio injustificado sea un pecado imperdonable. Claro que no. Si te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha perdonado plenamente, porque Dios ha prometido ser el sostén de todos sus hijos para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra, mi Dios, que nos exhorta, Señor, y es como esa espada de dos filos, mi Dios, que penetra hasta nuestro ser, Señor. Bendito Dios, es necesario, mi Dios, es necesario, Señor, escuchar tu verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la verdad, Padre. No permita, Señor, que doctrinas falsas entren en tu iglesia, mi Dios. Que se levanten falsas doctrinas, Padre, enseñando otra cosa, mi Dios, que no sea tu palabra, mi Dios. Es necesario para nosotros, Señor, comer de tu mano, Señor, escuchar tu palabra, Padre. Y te pedimos, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, siempre con tu iglesia, siempre con nosotros, Señor, dándonos la fuerza para ponerla en práctica, bendito Dios. Te damos gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.